El inicio de la temporada ciclónica, hoy 1 de junio, se extiende hasta noviembre, hasta el último día de noviembre, son 6 meses. Nosotros le hemos dado mucha importancia, lo hicimos al inicio del programa hoy con los comentarios, por aquello que nosotros estamos en el mismo trayecto de los huracanes y debemos estar en alerta permanente. A propósito del inicio de la temporada, vamos a sostener una interesante conversación con 3 personas que tienen que ver directamente con eso, que saben de eso y que tienen responsabilidades. Juan Salas es el director de la Defensa Civil, organismo de vida o muerte capital. Miguel Campuzano, él es subdirector de la Oficina Nacional de Meteorología, camino a ser un instituto de meteorología, ojalá que sí, y de la Casa Jean Suriel, el analista meteorológico. El tema, inicio de la temporada. Se dice, esos son los adelantos, que sería una temporada suave, es el término que han empleado. Se esperan entre 12 a 17 tormentas con nombres, de las cuales, dicen los vaticinios, entre 5 y 9 podrían convertirse en huracanes. Buenos días, señores, un placer. Don Juan Salas, vamos a comenzar con usted. Bueno, muy buenos días, gracias a ustedes por permitirnos, ¿verdad?, ser parte hoy de las informaciones que le sirven al país. Qué bien que hoy, 1 de junio, inicia el calendario de la temporada ciclónica. Decimos calendario porque el país ha vivido sorpresas, donde fuera de temporada se han producido eventos que han afectado al país. Es importante que entre estos colegas, amigos, hablemos de un tema que para los dominicanos, por nuestra ubicación geográfica, siempre de interés, y porque este tipo de fenómenos ponen en vilo a la nación, son capaces de paralizar la economía y paralizar la vida prácticamente en muchos casos. Nosotros, Defensa Civil, ¿cómo nos encuentra esta temporada ciclónica? Bueno, preparándonos, organizándonos. Justamente en el día de hoy le damos continuidad a un taller con todas las gobernadoras del país, y esto lo hacemos a partir de que la ley 147-02 ordena a Defensa Civil articularse en el territorio, en el caso provincial, donde tenemos cada uno de los directores provinciales, con la gobernadora y con las alcaldías. De manera que este taller inició ayer con la alcaldesa Carolina Mejía, quien abrió sobre su experiencia en estos 3 años de gestión, cómo ha manejado las afectaciones que hemos tenido en el Distrito Nacional, y que sobre todo estas gobernadoras acá van a poder renovar su conocimiento. Estamos en una situación muy delicada por las afectaciones del cambio climático. En Semana Santa vimos varios fenómenos. La Semana Santa pasada, ustedes vieron que teníamos millones de personas en carretera, eso implicaba peligro, y nosotros hicimos un gran operativo con nuestros voluntarios, pero también teníamos presencia de lluvias, vaguadas, que eso entonces obligó a clausurar algunos balnearios, y ya no tranquilo con ello, teníamos incendios forestales en algunos espacios. El medio ambiente estableció que la cantidad de afectaciones que tenemos prácticamente ocupa el espacio de Gran Santo Domingo de todo lo que hemos afectado en lo que va de año. Y ya cerrando la tarde, nos vimos una granizada que afectó a San Juan de la Maguana, lo cual quiere decir que la amenaza que tenemos nosotros, cada vez que estamos atentos, preparándonos, porque las afectaciones son múltiples. Bueno, yo quiero preguntarle al señor Campuzano, Jim, bienvenido también, sobre qué tan informados y debidamente informados estamos en República Dominicana, cuáles son esos instrumentos y el equipo técnico de diagnóstico que tenemos en el país sobre temas meteorológicos. Jim hace un extraordinario trabajo, ustedes en meteorología también, pero la gente siempre quiere saber más. Y la pregunta es que a veces buscando saber más nos perdemos, ¿no? Porque hay mucha información imprecisa. Empiezo con el señor Campuzano, que no es de la casa, Jim. En tu caso, tú eres de la casa. Soy y no soy, ¿no? Exacto. Bueno, también es de la casa. Buenos días. Ante todo, darle las gracias a ustedes por hacernos llegar a través de este interesante programa, Despierta CDN. Muy feliz de estar aquí. Y miren, hoy en día los servicios meteorológicos, todos, no solamente el de la República Dominicana, a nivel regional y hace muchos años, como un mandato de los secretarios generales de la Organización Meteorológica Mundial. Y hoy nos estrenamos ya una nueva secretaria que se fue electa por la OMM, la doctora Celeste Saulo, de Argentina, que para nosotros en la región es una buena noticia. Entonces, hay un mandato siempre que los servicios meteorológicos tienen que aumentar
y trabajar para mejorar la visibilidad primero de los servicios meteorológicos. Primero, hoy en día ustedes saben, se cuenta con múltiples medios para brindar esa información. La UNAMED cuenta con su cuenta hace ya varios años, con su cuenta de redes sociales como Instagram, Twitter. Son ya otras herramientas que han llegado para reforzar la difusión a nivel de la población general. Y no solo de la población general, porque también personas en el exterior dominicana necesitan saber y conocer cómo anda su familia en la zona donde se han emitido alertas. Entonces, nosotros, lo primero es que nosotros trabajamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante los 365 días del año. Es decir, ahí si a usted le tocó el día de su cumpleaños, de turno, si le tocó día Nochebuena, ahí tiene que estar. Entonces, eso es lo primero. Entonces, ahí continuamente, nosotros continuamente se sube a la página web de la UNAMED las informaciones meteorológicas. Continuamente se reciben los canales de televisión diariamente, que tienen información desde tempranas horas de la mañana, tienen la información a mano. Entonces, con respecto a la instrumentación, que es el tema que siempre tenemos, miren, desde el año pasado, vamos a comenzar con el tema que todos preguntan, que es el radar meteorológico. Unos dicen que es el mismo radar, el viejo que se reparó. No, es un radar nuevo. Ahora administrado, no operado, administrado por el Instituto Dominicano de Aviación Civil, que es un organismo del Estado Dominicano. El otro decía que era un radar privado, no era privado, no fue privado nunca. Lo que pasa es que se financió con la alianza público-privada para que luego ese sector privado se cobrara el financiamiento al Estado Dominicano, es decir, era del Estado Dominicano. Entonces, ya se proyecta otro radar que, según tenemos informaciones, en el noroeste del país hay otro radar aprobado ya, que está en proceso ya de todos los pormenores para ser instalado en menos de un año, probablemente, de la marca Baisala de última generación. Cuando hablamos de la marca Baisala, estamos hablando de la compañía número 1 a nivel del mundo de instrumentación meteorológica. Eso es lo primero. Segundo, estaciones tanto convencionales, que más que todo, convencionales y automáticas. Hay en proyección otras estaciones automáticas ya con diferentes cooperaciones. Tenemos cooperaciones con el Programa Mundial de Alimentos, alianza público-privada de la UNAMED por ejemplo, con INTEC, con academias, que también ayudan y buscan financiamiento para colocar estaciones meteorológicas automáticas. Y tenemos, claro, el Centro de Pronóstico Nacional, yo diría, en República Dominicana, que no tiene que envidiarle a los servicios meteorológicos que están en el área, no tiene que envidiarle a nadie. A excepción de Puerto Rico, que depende de Estados Unidos, pero a la par con Centroamérica, los países de Antillas Menores, nosotros contamos con todas las herramientas necesarias, receptores de imágenes satélite. Hoy en día, señores, imágenes como usted la quiera, de vapor de agua, imágenes del canal infrarrojo visible, la cantidad de agua precipitable que detectan los satélites meteorológicos están ahí también disponibles para ver la cantidad que tienen de lluvia probable que tienen esas nubes. Entonces, más que todo, ahora usted dirá, bueno, tenemos todas esas herramientas, pero continuamente, si no tenemos los técnicos adiestrados lo suficiente, no hacemos nada. Entonces, continuamente, esos técnicos y profesionales de la meteorología reciben entrenamiento tanto local como de manera internacional. Quiero preguntarle a Jean Suriel, escucho al señor Campuzano y pareciera que tenemos todo lo que necesitamos y que todo está bien, pero cuando estamos en medio del recorrido de una vaguada, de un huracán, vemos que hay diferencia entre agencias internacionales que emiten informaciones minuto a minuto y las que emite República Dominicana. Quizás tiene que ver con los minutos que nos tardamos en publicarlas como institución, como futuro instituto, ojalá que así sea, y la velocidad con que tienen otras agencias. Quiero creer que es así y que tenemos toda la instrumentología necesaria. Quiero preguntarle a Jean Suriel, ¿qué vamos a esperar
en esta temporada ciclónica 2023 que inicia este 1 de junio, hoy justamente, Jim. Bueno, hoy justamente comienza nuestro momento de gran interés para la región del Caribe y para República Dominicana. Señores, miren, ya la temporada ciclónica no va en lo práctico desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, porque este año es un ejemplo de eso. Ya la primera tormenta se formó el 16 de enero. En el 2016 también se formó otra tormenta, bueno, en este caso fue un huracán, el huracán Alex, el 12 de enero, y hemos visto en los últimos 10 años que 8 años de ese periodo ya hemos tenido tormentas y huracanes antes de iniciar de manera oficial. Así que, Miguel, vamos a prepararnos porque posiblemente en menos de 5 años se anticipe un poco más la temporada ciclónica. Empieza en mayo. Por lo menos el 15 de mayo, como ha comenzado en el Océano Pacífico Oriental, del lado oeste de México. Entonces, ¿qué esperamos para este año? Una actividad promedio, porque vamos a tener el desarrollo del fenómeno climático El Niño en el Pacífico, que controla las condiciones atmosféricas y oceánicas en el Atlántico. Pero muchas personas, y Miguel y yo lo hemos conversado esto ya en los últimos días, muchas personas entonces piensan, bueno, como El Niño se está formando en el Pacífico, ya no vienen sistemas atmosféricos. No, miren, señores, es todo lo contrario. En este momento es que debemos darle seguimiento a la evolución de cualquier fenómeno meteorológico, porque aunque es cierto que la cantidad de tormentas y huracanes disminuye, es decir, ya no hay una formación en masa. Por ejemplo, vimos cómo en el año 2020 se formaron, bueno, se rompió el récord, se formaron 30 tormentas tropicales en el Atlántico, y vemos cómo cada año ese promedio entre 14, 20 tormentas se está tornando la norma. Entonces, este año, aunque haya una proyección de 13 tormentas, 6 huracanes, 2 huracanes intensos, hay una anomalía en el Atlántico que se está dando, y es que las aguas están muy calientes, más calientes de lo normal, y comenzó en la segunda quincena de abril, lo que no es muy usual. Entonces, aunque se forme el fenómeno El Niño, vamos a estar muy atentos, porque las aguas del Atlántico van a estar más que suficientes para poder formar tormentas y huracanes. De hecho, estamos vigilando al norte del Caribe porque se puede formar una tormenta en los próximos días. Y ese es el alimento de los huracanes, además. Ese es el combustible, el mar caliente. Bueno, volvamos a la defensa civil. Escuchando a Miguel Campuzano, yo sé que dentro de un par de años estaremos más o menos bien, pero hay muchas que son proyecciones. Dentro de un par de años. Te la voy a poner fácil, Salas. Sí, no, porque en Asua, no recuerdo qué fenómeno de esto, y escuchábamos al jefe de la defensa civil, que coincidimos en que era una persona de larga data, quejarse de que tenían una camionetica. Ya tiene por lo menos Asua 2 camioneticas. Comencemos por ahí para ver el equipamiento. Sí, justamente en el día de hoy andamos con un dispositivo, es un dron de última generación, que le permite al equipo de operaciones, cuando tenemos situaciones de afectaciones latentes, en este caso para la prevención, tiene la capacidad de poder emitir un mensaje. Ante una situación de emergencia, hay una víctima que necesita ser asistida. A través de este aparatito pudiéramos entonces mandarle un mensaje para controlar la situación que se produzca en algún momento. O sea, tiene una bocinita por ahí. Sí, una bocinita. Le hablan. Pudiéramos activarlo, y si le hablan ahí se va a escuchar. Okay. Si José Luis lo hace en este momento. Si lo va a volar, cuidado con el No, vaso. no lo va a volar. Solamente un comando y él le manda un mensaje. Entonces, así como esto tenemos una cantidad de equipamiento, y esto entonces implica que Defensa Civil se prepara antes. Nosotros ya tenemos capas que hemos podido determinar alrededor de 2.957 puntos vulnerables. ¿Qué pasa? Que Defensa Civil tiene una cantidad de voluntarios en todo el territorio nacional que se articula con las redes comunitarias y las alcaldías. Esto implica que una inundación que se produce, por simple que sea, hay que registrarla. Entonces nosotros tenemos esas informaciones para poder combinarlas con los avisos meteorológicos. Las afectaciones, ustedes han visto cómo se proyectan, cuál sería el impacto de un huracán, una tormenta en nuestro territorio. Entonces, en función de eso, preposicionamos la capacidad que tenemos. En el caso de los vehículos,
que era la pregunta, hemos estado recibiendo apoyo del gobierno central, del presidente Luis Abinader. En ese sentido, ya al llegar a la institución teníamos 12 directores provinciales que no tenían cómo movilizarse. Ya tenemos 8 camionetas nuevas que han sido puestas en la mano de esos directores. Estamos trabajando para que todos nuestros directores provinciales tengan vehículos para poder movilizarse en el territorio. Lo más importante es la información, y esa información poder convertirla en acción preventiva. Nosotros en ese sentido, Defensa Civil ha estado georreferenciando estas informaciones que ONAMED emite, y nosotros entonces cruzamos esto con el territorio porque son afectaciones que pudieran impactar en el territorio. Nosotros tenemos puntos críticos, 57 puntos críticos, donde ya tenemos establecido una cámara de vigilancia con unos sensores, en el caso de Puerto Plata, la Isabela, debajo del puente, que nos dice cómo va la cuenca del río subiendo. Entonces la comunidad podemos mandarle el mensaje, miren, tenemos que movilizarnos porque lo que se proyecta a través de este sensor es que en media hora, en 40 minutos, en 2 horas, se va a inundar esta área. Así tenemos 57 puntos determinados que ya nos permiten a nosotros, a partir de la información y de los avisos que se emiten desde el Centro de Operación de Emergencia, y porque UNAMED como técnico científico entonces ha determinado que hay una posible afectación, Defensa Civil entonces se articula en el territorio para poder responder a tiempo. Yo tengo preguntas. Voy a tratar de pedirles que seamos un poco más breves con las respuestas para poder dar espacio a mayores inquietudes. Claro. Con el señor Salas yo tengo la inquietud. Hace unos días vinieron 2 representantes de World Vision, específicamente en alianza con la USAID. Entre otras cosas, ellos decían que una de las acciones que han emprendido durante este año es ir, por ejemplo, a comunidades afectadas por el más reciente huracán que golpeó Fiona, gracias. Y que ellos incluso, por ejemplo, colaboraron para que la gente fortaleciera sus viviendas, por muy precarias que fueran, amarrando el zinc. Y yo me encuentro esto como todavía tan básico, por no decir elemental, y doloroso, porque bueno, las personas van a seguir viviendo en lugares en donde no deben vivir. Entonces yo no sé cuál es la acción que está haciendo Defensa Civil en ese sentido, para tratar de movilizar o no a estas personas antes de que venga un evento. Y a los compañeros de meteorología, Jean y el señor Campuzano, gracias, Yulisa. Preguntarles sobre el tema del cambio climático. La gente sigue insistiendo en que esto no es una realidad. Algunas personas piensan que no es una realidad, que esto es un patrón que se repite y que, bueno, definitivamente esto lo vamos a vivir cada año. ¿Sale? Bueno, sobre el cambio climático, yo sé que ya los colegas van a hablar, el tema del sargazo, sí. Para nosotros es... Pero para mí es importante la población vulnerable. Mira, en el caso de Defensa Civil, nosotros hemos estado haciendo levantamiento. Recordarán que es un compromiso de ordenamiento territorial. Ya el gobierno promulgó una ley que procura, y hemos dicho como denuncia, que en los últimos 30 años hemos generado y hemos proyectado avance y desarrollo, y ese desarrollo ha estado en contravía con el ordenamiento. Cuando hay una inundación que el río Masipedro se llevó 5 viviendas, no, es que las viviendas fueron construidas sobre el cauce del río. Claro. Entonces esa vulnerabilidad la tenemos también mapeada. En el caso de Santiago, ustedes vieron, el presidente fue, y cuando él coloca su mano, hay un sellito que dice, en el hoyo de Baitoa, casa censada, y tenemos una cantidad de viviendas que hemos estado georreferenciando y ubicadas, que nos permite a nosotros saber y discriminar de manera positiva. Bueno, hay que ir al barrio tal, porque hay 400 viviendas que hay que movilizarlas a partir de los avisos que ya tenemos predecibles, y eso es importante porque en la medida en que estos avisos nos permiten a nosotros ganar tiempo. Entonces es un tema de gobierno central, es un tema de la articulación de todas las instituciones del Estado para poder regular este desarrollo que hemos generado en los últimos 30 años. Defensa Civil tiene ese compromiso entonces de articularse en lo que vamos generando esos cambios que el país necesita. ¿Cuáles son los cambios? Esas viviendas que no pueden construirse en ese lugar y con esa calidad, porque también nos olvidamos del tema sísmico. Claro. Aquí tenemos 14 fallas que atraviesan la isla, y entonces, como hemos construido la infraestructura del país, también implica vulnerabilidad. Entonces Defensa Civil tiene ese compromiso, y por eso es importante, y debo extenderme con la pregunta, sí. El país va a tener ya finalmente, después de 13 años, un plan actualizado de gestión de riesgo. Eso implica que todas las vulnerabilidades que hemos estado desarrollando va a estar mapeada para que la institución del Estado y el sector privado pueda entender. Eso que yo dije que hay 2.557 puntos vulnerables, bueno, yo sé que ya es posible que se obra pública... ¿Eso cuándo lo vamos a tener, Juan? Ya eso en agosto. En agosto, ok. Sí. Bueno, Campuzano, Bullín. Cambio climático. Miren, el cambio climático, lo primero es que siempre ha existido, desde la época prehistórica.
Eso ha existido. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que las personas quizá todavía no entienden del fenómeno? Es que se está produciendo un aceleramiento del cambio climático por la emisión de los gases de efecto invernadero. Lo que se trabaja es con datos. Los datos son claros, las estadísticas son claras. Por ejemplo, ese 1.5 grados Celsius que hay ahora mismo en temperatura promedio en el globo, por encima de las normales, estadísticamente hablando, se han basado en ¿qué? En comparaciones de datos hasta de tipo satelital. Y por ejemplo, los científicos, yo asistí en el 2007 al panel científico para el cambio climático, IPCC, en París, y en ese momento se decían varias cuestiones. Primero, que los huracanes cada vez iban a ser más intensos. Ya lo hemos visto. El caso de Irma y María. Irma se convirtió en el huracán más intenso en la zona donde se desarrolló en el Atlántico tropical oriental. Primero, eso es un dato que hay que tomarlo en cuenta. Segundo, tenemos el caso de las sequías. Señores, la sequía, si ustedes se van dando cuenta, nosotros tuvimos en el año 1997 una de las sequías, primero en el 57, una sequía muy fuerte en la República Dominicana. Luego tuvimos en el 1997 otra sequía bien fuerte que prácticamente los rubros, la producción agropecuaria. En el 97. 97, con un niño fuerte. O sea que esta no es la más fuerte de los últimos 40 años. ¿Cuál? La que estamos viviendo ahora. La de sequía. Bueno, el 97 para mí, que hice un estudio, está por encima de esta del 2015. Inclusive la reciente 2015 y la que apenas pasa. Miren, la que apenas pasa duró como 6 meses o 7 meses. Ahora hay un tema claro, es la planificación. Hoy los servicios meteorológicos cuentan con tantas herramientas para que con 3 o 4 meses de antelación se prevea más o menos lo que puede pasar con el régimen pluviométrico de la República Dominicana. Entonces, otra cosa, tenemos el caso de los incendios forestales, cada vez se hacen más frecuentes. Y eso lo decían los panelistas, los científicos de investigación. Entonces, yo lo que pienso es que primero el cambio climático tiene que llevarse más orientaciones a las comunidades, al público en general, para que acabe de entender qué es lo que está pasando. Entonces, ese aceleramiento, ¿qué problema tiene? Que las especies, incluyéndonos a nosotros, vamos a tener que adaptarnos, tratar de adaptarnos más rápido que si fuera un cambio gradual. Claro. Que era lo que sucedía. Es decir, el cambio climático, como decía al principio, desde la época prehistórica siempre ha existido. Pero nos podíamos adaptar, ahora estamos más difíciles. Sí, y para agregar algo a lo que Miguel acaba de decir, se ha confundido en todo este tiempo cambio climático con calentamiento global, que calentamiento es un componente del cambio climático. Claro. Porque el cambio climático en general es una variación de los patrones meteorológicos, no solo de las temperaturas, sino también de la cobertura del hielo, la producción de precipitaciones. Estamos viendo que en zonas donde siempre llovía, ahora se está reduciendo esa pluviometría. Y en zonas desérticas, por ejemplo, en los Emiratos Árabes, se están registrando inundaciones. ¿Por qué? Porque también por allá están ocurriendo estos fenómenos más frecuentes, más intensos y con mayor duración. Entonces, vemos que los veranos van a ser más calurosos. Lo hemos visto en los últimos 10, 15, 20 años. No es cuestión de que yo creo o no creo de que el cambio climático exista. Nosotros mismos somos los sensores de ver, por ejemplo, si las temperaturas han aumentado en los últimos 20 años. Y de hecho así lo ha sido. La sensación térmica, cómo ha incrementado en gran parte de República Dominicana. Esos procesos de inundaciones. Aquel 4 de noviembre, claro. ¿Quién en Santo Domingo no vivió una situación delicada? Entonces, vemos que estos fenómenos, estos comportamientos se están tornando más frecuentes. Jean, señor Campuzano y al señor Salas, ¿cuáles son las zonas identificadas en la isla, en el lado de República Dominicana al menos, como de mayor riesgo cuando viene la temporada ciclónica?
y si hay sorpresas cuando llegan los huracanes. Nosotros sabemos que hay personas que construyen en las laderas de las presas, en la corriente seca de los ríos, hasta en los pedazos que retiró el lago Enriquillo. Habían situaciones que después, cuando volvió el río y recuperó su cauce, entonces la gente dijo, bueno, la naturaleza se volvió loca, pero la naturaleza volvió al mismo sitio donde estaba. Eso pasa de manera frecuente y lo vemos cuando hay una vaguada que se prolonga y cuando hay un ciclón, pues todos ustedes conocen mejor que nosotros lo que pasa. Esas zonas de margen de riesgo amplio, donde sabemos que la defensa civil va a tener que ir sí o sí, donde el ejército va a tener que ir sí o sí por las situaciones lamentables que se producen, están identificadas. ¿Y qué se hace con eso? Jean, los lugares donde tenemos más debilidad, señor Salas, las zonas donde tenemos que invertir más para que la gente no se mude. ¿Cuáles son digamos que las previsiones que tenemos como país en materia climática? Sí, un poco adelantarme, ya hemos visto los efectos del cambio climático, que si nos quedáramos ahí, entonces tenemos un vacío, y es que nosotros entonces aceleramos esas afectaciones en la manera, insisto, en que hemos construido el desarrollo. Esa zona que ya hemos referenciado, estamos hablando que en el caso de Defensa Civil hemos generado unos mapas históricos, esa memoria visual, que ya sabemos que por el cauce del río pudiera aumentar 5 o 6 pulgadas los niveles, entonces te va a inundar un barrio. Estamos hablando de 2.957 zonas que tenemos referenciadas. De ellas tenemos como crítica 57 zonas en todo el país. Y en una ya tenemos un sensor, que es una cámara, pero decirle a ustedes que en el Gran Santo Domingo, por ejemplo, que es como una pequeña isla, ustedes cuando se activan las alertas, porque los conos de proyección y ya la ciencia nos permite prever con tiempo estas informaciones que ya no emite ONAMED, nos permite a nosotros, a Defensa Civil, preposicionar y decir, bueno, el impacto de este huracán se proyecta que va a estar en la franja este, como pasó con Fiona. ¿Qué hacemos nosotros? Reforzamos esas capacidades, alertamos a la población, y aquellas zonas que sabemos que se van a inundar sí o sí, entonces provocamos ese desplazamiento. Primero, en una condición, a casa de particulares, de un amigo que vive en mejores condiciones, es lo que llamamos como desplazados, o albergues. Entonces esos albergues están georreferenciados a partir de las zonas inundables. Por ejemplo, los albergues de Defensa Civil tienen que ver con una memoria histórica de aquellos espacios que siempre se han inundado, pero que con el tiempo se han hecho modificaciones desde el gobierno central, y entonces eso implica que hemos desmontado en este sentido esos espacios. Es importante que la información que nosotros generamos la pasamos a las demás instituciones del Estado para que la asistencia sea integral. El plan implica eso, el plan que vamos a anunciar ya en agosto, un plan que va a recoger esas vulnerabilidades y también con algunas recomendaciones. No es posible que nosotros todos los años estemos corriendo y movilizando a doña Lola de su casita. Tiene que haber un plan de movilización de esa población vulnerable, de manera que sí, están identificadas, y Defensa Civil por eso tiene más de 400 estaciones de nosotros, son brigadistas, que justamente viven en esos espacios vulnerables, de manera que, insisto, para nosotros es básico el hecho de conocer la información. Esa información la tenemos y las demás instituciones también la tienen. Por eso, cuando hay la asistencia de los organismos de socorro y de asistencia, saben cómo llegar, porque están ubicadas. Jean. Miren, no podemos decir a ciencia cierta de que una sola zona, de República Dominicana sea la más afectada. ¿Por qué? Porque los fenómenos meteorológicos se forman en cualquier parte del Mar Caribe y del Océano Atlántico. Entonces, esto le podría llevar una confusión, por ejemplo, a la población de Montecristi, que es una de las zonas que son menos afectadas por ciclones tropicales. No obstante, si vemos cómo en la historia de los fenómenos meteorológicos, la región sur, la región este, son las más afectadas en cuanto al impacto directo de estos fenómenos meteorológicos. Pero ya cuando el ciclón está sobre República Dominicana, depositando las precipitaciones, indistintamente, cualquier región del país es muy vulnerable. Entonces, esto es bueno saberlo, porque si han impactado desde Samaná, pasando por Punta Cana, La Romana, Santo Domingo, hasta Peravia, Azua, Barahona y Pedernales, las tormentas y los huracanes, también hacia el norte se sienten estos efectos. Entonces,
hay que estar preparados durante el año completo, porque no solo es la temporada ciclónica que provoca fenómenos meteorológicos, también se forman vaguadas fuera de esa temporada, de ese periodo de los 6 meses que han provocado inundaciones mortales aquí en el país. Ayúdame a entender algo. Yo entendía que el fenómeno del Niño venía a complicar la cosa, pero parece que va a ser al revés con la temporada de huracanes, porque los datos que dábamos al principio son de la NOAA, de 15 a 17 tormentas, de 5 a 9 huracanes. Sí, sí. Pero ya en abril la Universidad de Colorado, los investigadores tiraron su pronóstico de que iba a ser en la cuenca del Atlántico por debajo de lo normal. Y dice que el principal factor va a ser el fenómeno El Niño. Sí, sí. O sea, ¿cómo que se da ese fenómeno? Porque yo pensaba que El Niño venía a traer más lluvia y mucho más problemas. ¿Cómo que eso va a temperar? Al contrario, porque suceden dos comportamientos con El Niño, y le voy a dar la palabra a Miguel también para que explique a grandes rasgos qué es el fenómeno. Con El Niño, a nivel regional, se reducen las precipitaciones, y a nivel más amplio del océano Atlántico, las tormentas y los huracanes tienden a ser menores, pero se forman. Entonces, la amenaza ciclónica está latente durante los 6 meses de la temporada de huracanes. Ahora, ¿qué sucede? No es tan malo El Niño, entonces. La pluviometría tiende a disminuir a largo rango. Entonces, aquí entran los procesos de sequía, porque, por ejemplo, podría venir una tormenta que va a provocar lluvias por una semana, y después los próximos meses que van a estar bajo los efectos del Niño, entonces estaríamos en una situación un poco complicada. Claro. Miren, El Niño, eso hay que tenerlo muy claro. Nosotros, siempre me gusta citar ejemplos. Primero, que como decía Jim al principio, cuando hay niños debemos estar más atentos a cualquier desarrollo ciclónico en la cuenca. Voy a citar el año 1987. El año 1987, nosotros teníamos un niño moderado, y el huracán Emily tocó la península de Barahona, que históricamente la península de Barahona ha sido el punto del país más afectado y que ha tenido más devastaciones por ciclones tropicales. Y en el año reciente, a unos años recientes, en el 2015, tuvimos a Erika. Erika amenazó a la República Dominicana, penetró al Caribe, pero se disipó al sur de Puerto Rico. Es decir, que eso no quiere decir que no podamos tener una afectación. Es lo primero. Y el Niño, como explica Jim, reduce la lluvia, pero nosotros entonces queremos que los ciclones se acerquen, que no nos impacten directamente, que es lo que ocurre muchas veces con El Niño. Los huracanes se desvían por unas corrientes verticales que existen en la atmósfera alta, que provocan esa desviación hacia las aguas abiertas del Atlántico Norte. Entonces, nosotros queremos que por lo menos de manera indirecta, las lluvias de esos sistemas nos lleguen para que cuando llegue el periodo seco estacional, ya el de la República Dominicana, que es de noviembre a abril, que se montan los incendios forestales, nosotros podamos tener suficiente agua en las reservas de las presas y de los otros reservorios que se disponen. Sí, y un dato muy importante, no es un indicador que se vaya a repetir cada vez que haya un fenómeno del Niño, pero es bueno resaltarlo porque, por ejemplo, en 1979 había finalizado un fenómeno del Niño y tuvimos el impacto del huracán David. Es decir, que posterior a la formación y a la incidencia de un fenómeno del Niño, entonces viene una temporada ciclónica muy activa. En el 97 se dio otro fenómeno del Niño muy fuerte. ¿Qué pasó en el 98? Al año siguiente, el huracán George impactó a República Dominicana. En el 2015 hasta el 2016 hubo una temporada, o mejor dicho, hubo una formación de un Niño fuerte, extremo, y en el 2017 vinieron los huracanes Irma y María. Entonces, aunque este año a lo mejor hay tiempo para prepararnos para el próximo. Deberíamos ir planificando. Desde ahora, planificando. Sí. Prepararnos para la que ya comienza hoy y planificando para ver qué podría ocurrir la del próximo año. Bueno, la esperanza es que nos trate bien. Cambio climático, porque a veces pensamos nada más que en el huracán, pero los factores de zona vulnerable, de inundaciones. Pero disculpe, ahí hablaba Jim hace un momentito de otros fenómenos. Señores, dentro de la temporada ciclónica en el 2016,
nosotros tuvimos una emergencia por frentes fríos y no son huracanes. Sí. República Dominicana tiene que estar preparado de que haya la emisión de una alerta o un aviso ante cualquier fenómeno. Eso es de ahí. Juan Sala, la Sí. Defensa Civil, esperamos dándote las gracias a Campuzano, Gracias. a Jean Suriel, y esperamos vernos en condiciones favorables dentro de la temporada. O sea, que no sea de esas emergencias. Gracias a los tres. Gracias. Gracias. Vamos a la pausa.